Efesios, amén. Efesios 6, vamos a hablar un poquito de esta palabra, amén. Efesios 6, versículo 1, amén. Pues si usted lo tiene ahí en la Biblia, búsquelo, y si no después, bueno, bájese una Biblia ahí en su celular, hermano, amén. Dice, mire qué lindo, hijo, obedeced en el Señor a nuestros padres porque esto es justo. Amén. Mire lo que acá hablaba, lo que le aconsejaba, ¿no es cierto?, Pablo a Timoteo, ¿no? Acá en la iglesia de Efesios, amén. Amén, ese lugar donde estaba esa iglesia, amén. Y un poquito más abajo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no provoqué a ir a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina, en amonestación del Señor. Mire qué lindo, honra a tu padre, amén. Mire qué lindo, ¿no? No que hable, lo que acá nos enseña de qué, de honrar a nuestro padre, amén. ¿Y qué honrar a mí y a tu madre? Que es la primera mandamiento. Pero como es el día del padre hoy, amén, vamos a enseñar lo que es honrar, amén. Bueno, mire, le doy un ejemplo. Yo me crié sin papá. Y mi mamá, ¿no es cierto?, hacía de mamá y de papá. Pero yo nunca honré a mi madre. Y a mi padre tampoco supe honrarlo porque no tuve padre nunca. Porque nací ahí como dice, bueno, de ahí mi mamá cometió un error y ahí yo nací, ¿no? Pero entonces no honraba yo a mi mamá, porque en ese momento mi mamá hacía de papá y hacía de madre, ¿no? ¿Y qué hacía? Por ahí le hacía problemas, ¿no es cierto? Me portaba mal muchas veces. Por ahí, de muy chiquitito yo fui muy rebelde, amén, con mi mamá, ¿no? Incluso me acuerdo que de muy chiquitito por ahí mi mamá me hablaba algo y yo le contestaba a veces con malas palabras, porque hablaba mal, le maldecía yo a mi mamá, ¿no? Morite, vieja, ¿no? Todo un ejemplo, vamos a lo que es derecho, ¿no? Para que usted entienda, ¿no? Porque era de mal hablar, ¿no? Y maldecía muchas veces a mi mamá, ¿no? Y claro, porque yo no sabía, amén, lo que era honrar honrar ¿qué? A mi padre y a mi madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Es un mandamiento. Usted sabe que está en el libro de Éxodo, ¿no? En el libro de Éxodo, 20:12, ahí está, ¿no? Si usted lo busca ahí, a ver, lo buscamos un cachito para atrás. Vio que los mandamientos son 10, ¿no? ¿Vio? Si usted ha leído la Biblia, o por ahí no conoce, los mandamientos son 10, amén. Amén. Bueno, del Viejo Testamento, ¿no? Porque ahora, después cuando vino Jesús, amén, Él dejó 2 mandamientos, ¿no? Amar a tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, amén, y a tu prójimo con toda tu alma, amén. Dice acá, mire, en el 20, fíjense, 20:12, el libro de Éxodo 20:12, los 10 mandamientos, uno de los primeros mandamientos, mira, ¿no? Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire, el primer mandamiento de Dios, amén, ahí, que le dio acá ¿no? a la tabla a Moisés, ¿no? Amén. Amén. En el monte Sinaí, amén, que era el primer mandamiento, era que honre a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Primer mandamiento de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Mire, primer mandamiento. Después, bueno, dice, no matará, no cometerá adulterio, no hurtará, no hablará contra tu prójimo falso testimonio, ¿no? Pero uno de los primeros mandamientos, ¿de qué? De honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Amén. Mire qué lindo, ¿no? Y a mí, en mi caso, ¿no? Como yo me crié en la calle y siempre fui cuando empecé el camino de Dios, ahí Dios acomodó mi vida, pero fui siempre de hablar mal. Entonces yo contestaba mal, no sé, muy mal educado era, ¿no? Y a mi mamá a veces le hacía la vida imposible. Amén. Pero después en el camino del Señor, ahí Dios me fue enseñando a través de la palabra
que yo tenía que honrar a mi mamá y tendría que honrar a mi papá. Después, con el tiempo, los años, yo lo conocí a mi papá. Después de 30, ¿no? 30 años, casi 40 años conocí a mi papá, ¿no? Amén. Pero bueno, ahí me acuerdo que fui, lo vi, lo entregué a Cristo, amén. Y bueno, nunca le reproché nada a mi papá, así que, y después acá en la iglesia igual. En la iglesia yo, le enseño muchas veces a los hermanos, o a los jovencitos, ese de honrar a su papá y honrar a su mamá. ¿No? Le enseño muchas veces, porque a través de la palabra, ¿amén? ¿Por qué? Porque a veces vienen, como yo venía del mundo, con cosas contra mi mamá, cosas contra mi papá. Entonces yo tenía que enseñarle, mira, eso no es de Dios, mira lo que dice la palabra, que tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres para tener larga vida en la tierra. Amén. Entonces yo en la iglesia, a través de la palabra, le iba enseñando. Amén. Y hay personas que en ese punto crecieron mucho. Amén, porque escucharon, amén, a través de la palabra. Porque la palabra te hace libre. Si yo no hubiese leído esta palabra que tenía que honrar a mi padre y mi madre, yo no sabía lo que era honrar a mi padre y a mi mamá, ni tampoco podía enseñarlo, amén. Entonces se le enseña muchas veces acá en la iglesia, amén, a través de la palabra que tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres, amén. Estar ahí, amén. No importa lo que sea tu mamá, ¿no? Si tu mamá no conoce a Dios, amén, y vos sí conoces a Dios, cuanto más razón tenés que saber honrar a tu mamá, ¿no? Porque ahí, amén, para que vos tengas larga vida en la tierra. Mire que y se le enseña, amén, cómo honrar a su mamá, ¿no? Y entonces ahí va sanando, porque yo he hablado muchas veces con jóvenes, muchas veces en la iglesia, amén, y han tenido cosas con su mamá, amén. Hay un rencor contra su mamá, contra su papá, un rencor de no perdonarlo, vas a ver como tenía Nati conmigo, ¿no? Entonces, después Dios a través de la palabra, Dios lo va haciendo libre y esa persona va tocando el corazón del Señor y le enseña cómo honrar a su mamá y a su papá. Como Nati, ¿ve? Que Nati, amén, tenía cosas en su corazoncito y ahora ella honra a su papá. ¿Cómo lo honra? Viene acá, lo ayuda, está con su papá ahí al lado, ahí está leyendo la Biblia, leyendo el mensaje, amén. Porque Dios ya sanó el corazoncito de Nati, amén. Amén. Y Nati, ¿qué le hace? Le enseña también a la vez a sus hijos cómo honrar a su papá, cómo honrar a su mamá, ¿no? Ahí le enseña a Nati, mirá, ¿por qué? Porque Dios tomó mi vida para enseñarle a Nati y Nati ahora está enseñándole a sus hijos cómo honrar a su papá, cómo respetarlo, amén, cómo honrarlo. Y yo me imagino que ahí veo las hijas de Nati, que son pequeñas, de Diego, amén, haciéndole una cartita, amén. Aunque por ahí no tienen por un regalito, pero por ahí le hace una cartita, papi te amo mucho, papi te quiero, papi sos lo mejor, amén. Y ahí están sus hijos que honrándolo al Diego, amén, como papá, amén. Y a la vez Diego también, que está acá sentado, él aprendió a honrar a su mamá y también le enseñó a honrar, le enseñó a sus hijos para que ellos también honren a su papá como a Nati. Digo, ¿por qué? Porque siempre Diego dice que él andaba en la calle, le contestaba mal a la mamá, estuvo preso, tuvo una hija mientras él estaba preso, y todas esas cosas no las podía ver a la hija porque estaba el preso, amén. Entonces no podía enseñarle a su hija cómo honrarlo a él porque él no era ejemplo, ¿no? Pues la hija veía, tengo un papá, bueno, su hija tampoco conocía a Dios. Pero después salió Diego de la prisión, de la cárcel, amén, y Dios le fue enseñando a Diego, y Diego le fue enseñando que a sus hijos, como le enseña hoy, yo lo veo a Diego como lo trata al bebé, ahí corren el niño por el patio, le rompen a veces los ladrillos que él hace, porque él ahí hace blow, amén, y él con amor, venga para acá, mi amor, venga, amén, porque claro, él lo trata con amor, amén, y ese niño después aprende, amén, a honrar también a sus padres. Así es. ¿No? Porque nosotros, vos imaginate, yo le decía a mi mamá malas palabras, le decía tantas cosas, y siendo muy pequeño, ¿no? Tenía 7 años y tenía una boca tremenda, ¿no? Y mi mamá me decía, vení para acá, te voy a pegar una paliza vos.
Y yo decía, nah, y la dejaba ahí a mi mamá, amén. Y mi mamá se quedaba con los nervios acá. "Ah, ya te voy a agarrar y te voy a dar", me decía mamá. "Te voy a agarrar con la varita, vos", me decía. Y claro, no sabía honrar a mi mamá porque no conocía a Dios. Yo pensaba que todo era así nomás, ¿no? Pero después, con el tiempo, ahí Dios a través de la palabra, como yo no lo hice con mi mamá, porque mi mamá después murió, y mi papá también murió, yo le enseño ahora a través de la palabra que las personas que vienen a la iglesia tienen que honrar a qué, a su mamá, por más lo que haya en su corazón, ¿no? Y por ahí vienen jóvenes que por ahí tenían problemas con su mamá, algo en su corazón, no, yo no la puedo ni ver a mi mamá, decía, no la puedo ni ver a mi mamá. Y yo decía, ¿cómo puede ser que no? Yo por lo menos cuando me fui de mi casa era chico, después mi mamá, bueno, no la vi más, pero hasta de grande. Pero estos convivían con su mamá, entonces no la puedo ni ver a mi mamá, tengo algo. Entonces yo le decía, buscá el momento, porque la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, el primer mandamiento, le decía. Entonces vos orá para que yo te acomode un momento, para que vos vayas y puedas honrar a tu mamá y que vos puedas pedirle perdón a tu mamá. Estoy hablando, hoy es el día de papá, pero estamos hablando de las mujeres, ¿no? Que las mujeres, que a veces que las mujeres que son más dóciles, muchas veces con la mamá y se endurece más el corazón las mujeres que el hombre, ¿no? Porque yo me acuerdo que mi esposa tenía su papá, ¿no? Que vivía en Quilmes. Pero su papá dice que venía todos los días a la tarde a verla a su mamá. A la mañana venía un ratito, estaba con su mamá ahí, amén, todos los días venía. Y era un hombre. ¿No? Pero las mujeres, me parecía raro que con su mamá tenga el corazón tan duro, porque las mujeres son más dóciles, ¿no? Con la mamá, ¿no? Y bueno, y yo veía que la mayoría que a mí me tocó, que tenían problemas con su mamá, fueron mujeres, o sea, jóvenes, cosa en su corazón con su mamá, ¿no? Que pasó ahí, que el enemigo se ha metido ahí para endurecer el corazón, la hija con la mamá, con el papá, ¿no? Y ahí usaba mi vida, mirá, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, que el primer mandamiento, amén, con promesa, le decía, hermano, amén. ¿Y a dónde estaba, pastor, eso? Y acá, pero vos orá, le digo, no vas así nomás, dejá que yo te acomode el momento para que vos hables con tu mamá, y ahí, no sé, va a preparar el momento, Dios, ¿no? Y ahí, ahí Dios vos vas a pedirle perdón a tu mamá, amén. Y así pasa, hermano, amén, pasa un día, dos, tres, una semana, un mes, y al tiempo viene y me cuenta, mira, pastor, estaba mi mamá en la cocina, fui y la abracé y la besé, y mi mamá me quedó mirando así, ¿no es cierto? Porque mi mamá también tenía el corazón duro contra mí, amén. Y así fue sanando el corazoncito, amén, fue saliendo esa cosita en el corazón, amén. Pero ¿quién no hace esto? Esto lo hace Dios, amén. Porque si vos no tenés a Dios, no podés honrar a tu mamá, a tu papá, porque te queda ese odio en tu corazón. A veces cositas pequeñas, ¿viste? Ahí se mete con la mamá y el papá, o el papá con la hija, amén. Ahí hay un problema, porque ahí se mete el enemigo. Únicamente Dios te puede, amén, puede hacer entender que vos tenés que honrar a tu padre y a tu madre. Únicamente Él puede hacerlo. Si no, vos seguís con tu herida años y 20 y pico de años con lo mío, ¿no? Y no, a mi mamá no la puedo ni ver, ¿viste? ¿Cuánto hace que no la ve? Y hace como 10 años, no la puedo ver, ni a mi papá menos, ¿amén? Pues yo he hablado muchas veces, ¿amén? Entonces, ¿qué pasa? Acá nos enseña Dios, ¿no? De que tenemos que honrar a qué? A nuestro padre y a nuestra madre, ¿amén? Y ahí va haciendo la obra. Entonces vos después ves como después Dios va sanando tu corazón y ya sanó el corazón con tu mamá, con tu papá, y vos ya empezás a honrar a tu papá y a tu mamá, hermano. Amén. Muchas veces con el papá, porque el papá muchas veces se va del hogar. El problema en estos tiempos, a veces el enemigo ahí hace herida en el corazón porque se separan. Entonces se va el papá, ¿no? Y ya la mamá viene y la mamá le mete cizaña contra el papá, ¿no? Y ya ahí le mete, porque hay dolencia entre el matrimonio y el enemigo endureció el corazón entre el matrimonio y después el problema a los hijos, porque después los hijos lo aconsejamos mal, ¿no? Porque yo me acuerdo que mi mamá me decía así, mira, yo a mi papá no lo conocí, entonces yo le decía a mi mamá, le digo, ¿mi papá dónde está? Y me decía mi mamá, ¿para qué querés conocerlo a tu papá? Me decía, ¿para qué querés conocerlo? Y yo quiero conocerlo, mami, si nunca lo vi.
no, ¿por qué querés conocerlo? Ya está, me decía mi mamá. Pero yo tenía un anhelo de conocerlo. Pasó 1 año, 2 años, 3 años. Voy a los 3 años y digo, mami, yo quiero, ¿mi papá dónde anda? ¿Quién era mi papá? ¿Quién es mi papá? Y mi mamá me dijo, mirá, tu papá no existe, tu papá murió, dijo. ¿Para qué quería tu papá? ¿Para qué lo quería tu papá si tu papá nunca se acordó de traerte una leche, de traerte 1 kilo de pan? Y te abandonó, dijo, amén. Y a mí cuando me dijo así me agarró como un odio, entró como un odio porque mi mamá metió ahí cosas en mi corazón, ¿no? Entonces yo decía, bueno, el día que lo vea a mi papá lo voy a matar. Si nunca se acordó le voy a escupir la cara, decía, ¿eh? Porque mi mamá me puso eso porque había entre ellos pelea. Entre ellos va a saber lo que habrá pasado en el noviazgo, qué sé yo, que se pelearon, que se separaron, no sé qué pasó ahí. Pues yo no sabía. Entonces mi mamá me metió todo el odio a mí. Entonces yo, ¿qué iba a honrar a mi papá? Encima yo no conocía a Dios. No lo conocía a Dios. Entonces, ¿qué? Yo decía, cuando lo vea a mi papá le voy a romper la cara. Porque nunca se acordó de traerme algo, porque mi mamá metió la cizaña en mi corazón siendo muy joven, ¿no? Pasaron los años y después mi esposa dijo, voy a buscar a tu papá, ¿no? Y nos fuimos a una provincia y ella empezó a averiguar ahí con mi hija Nati ahí, porque, y yo lo vi, ¿vos querés conocerlo a tu papá? Me decía mi esposa, y le dije, sí, yo quisiera conocerlo. Yo ya estaba en el camino del Señor. Ya Dios había sanado todo con mi papá, había sanado todo con mi mamá, yo ya no tenía nada con mi papá. Quería conocerlo porque quería conocerlo, ¿no? Y entonces ella se preocupó y ahí lo empezó a buscar, lo buscó por internet, fue a buscarlo ahí entre familiares, hasta que lo encontramos mi papá en Merlo. Allá lo encontró mi esposa en Merlo, amén. Y allá lo encontró después de 40 años, ¿no? Casi 40 años, mirá. Y mirá qué tremendo, porque cuando voy ahí me lleva mi esposa, ahí fueron mis hijas y compartieron los mates con mi papá y no sé qué comieron. Después al tiempo dice, hemos encontrado a tu papá vive, me dice. Ah, sí, sí, vive, está bien. Igualito a vos, los mismos ojos, todos decían, amén. Igualito, la misma nariz, todo. Ah, no me diga. Sí, dice, me gustaría que vos te vamos a poner momentos, porque él también quiere conocerte, porque él decía que él tenía un hijo, pero que lo vio de chico y después no lo vio nunca más. ¿No? Y él también tenía ese anhelo de conocer, tal vez antes de morir, porque después él falleció, a los 2 años falleció. Y fuimos a ese lugar, nos fuimos a temerlo, amén. Una tarde estuvimos ahí, y ahí, cuando ahí llegamos a la casa, abrió la puerta y él me miró. Me quedó mirando y yo también lo miré, pero fue algo normal en mi vida, amén. Y él me dijo que yo sabía que tenía un hijo, me dijo. Y yo quería conocerte. Pasamos ahí y tomamos unos mates, compartimos el alimento. Yo le dije que iba a la iglesia. Después también lo entregué a Cristo. Le hice la confesión de fe. Y él me dijo así. Mirá lo primero que me dijo. Hijo, bueno, dice, ¿quién no comete error en la vida? Me dijo. He cometido errores.